Entonces, los saludo nuevamente, muchachos. Buenos días para todos. Qué bueno que estén aquí con nosotros, que se hayan conectado en esta clase. En primer lugar, decirles que, bueno, hoy teníamos programado hacer los noticieros, ¿cierto? Pero lamentablemente, por las medidas que tomó el gobierno, técnicamente, pues, el hecho de no poder desplazarnos al estudio de radio del Superior para poder presentarles la producción de la manera correcta y que se escuche bien para los que van a intervenir en los programas. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a posponer esas prácticas para ya cuando se pueda hacer esa actividad. Si nos toca hacerla remotamente, pero que ya nos podamos desplazar hasta ese sitio, pues es bueno, lo haremos. Pero en este momento vamos a tener, o tengo planeado, otras estrategias para que vayamos presentando nuestras prácticas sin que haya ningún inconveniente y no nos afecte en cuanto al aprendizaje y no nos afecte tampoco en la nota y obviamente que podamos hacer las clases de alguna manera. Ve, estoy viendo doble, hay dos Dylan. ¡Hola! A Edna decirle que por favor configure el audio. Muchachos, eso sí es imperativo para todos, que tengan su audio configurado y bien hecho para la próxima clase y pues para las clases que vienen, ¿no? Porque ustedes tienen más clases, entonces para que no haya ningún inconveniente. De todas maneras, igual siempre les diré que la clase queda grabada para que la revisen en caso de que se pierdan algún detalle de la misma. Bueno, listo, muchachos, entremos en materia. Voy a dejarles un ejercicio. Voy a ver una cosa, vamos a ver un concepto y vamos a hacer este ejercicio para que lo hagamos en la casa y lo presentemos en vivo y en directo la próxima semana. Hoy vamos a hablar de la crónica, ¿vale? La crónica radial. La crónica radial es básicamente contar una historia sobre algún tema, hacer un relato sobre algún tema. Ustedes creo que vieron esto como un género periodístico, pero lo vieron más que todo para orientado sobre la parte de texto, ¿cierto? De escribirlo, de redactarlo. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es llevar esos relatos, esas historias a la radio, a sonidos. Aparte de el texto, del relato, de la narración que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen, o que hacemos en la parte de la crónica, la idea es que ese relato o ese texto esté soportado con unos audios. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer para la próxima semana es que ustedes van a hacer, cada uno de ustedes va a hacer una crónica radial. ¿De acuerdo? ¿Qué va a contener esa crónica radial, muchachos? Tiene que tener un relato. Una historia que ustedes quieran contar. La crónica se basa en un hecho llevado a través del tiempo. Hola, Dylan, ¿esa es tu hija o es tu hermana? Mi hermana, lo siento. Ah, bueno, pensé que era... Profe, hay un eco raro en el audio y no me deja escuchar bien. ¿Alguien está utilizando los parlantes? Me gustaría que utilizara los audífonos. Que no me funcionan bien. Espere, le bajo. O que Es le que hay bajara un un poquito. eco y yo no puedo escuchar lo que dice el profesor. Que se escucha doble y se escucha con eco, está muy fastidioso. No, sí, es verdad, se está escuchando con una eco. historia hecha llevada. Ok, ¿ya? No. ¿Está mejor? Pero ¿Mejoró? yo no sé quién sea el parte del problema porque... Listo. Creo que Puede ahí estamos ser que bien. alguien esté utilizando el computador y el celular. Ahí ya a la mejoró. vez. ¿Sí? Yo, pero el computador lo tengo sin sonido. O sea, solamente estoy hablando por medio del celular. Lo que pasa es que tengo ciertos problemas con el computador. Sí, Vale, ya Dylan, mejoró. muchas gracias. Muchas gracias. Profesor. En ese orden de ideas, Bueno. muchachos, continuemos. Listo. Entonces, les estaba diciendo que hay que contar una historia en un orden cronológico.
La crónica, como ustedes lo debieron haber visto en su género periodístico, y yo les recuerdo, la crónica es simplemente ir contando unos hechos verídicos, reales, que estén sucediendo o no en el momento. Un partido de fútbol, el relato de un partido de fútbol es una crónica. ¿Por qué? Porque aparte de que es un hecho real que se está viviendo, que está aconteciendo, aparte de eso, estamos poniéndolo en un marco de tiempo, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, pues cada vez que el locutor va dando el tiempo o que ustedes ven en la pantalla del televisor cómo va pasando el tiempo, entonces se van dando los hechos y el relator, el comentarista, van haciendo la descripción de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, hablemos de crónica radial de un hecho, de un acontecimiento que esté sucediendo, que sea verídico, real, que esté basado en historias de la vida real, ¿cierto? Que se pueda comprobar, que esté enmarcado en una línea de tiempo. ¿De acuerdo? Aparte de eso, muchachos, la crónica radial debe llevar elementos radiales que soporten nuestro relato, que soporten lo que nosotros estamos presentándole al oyente. Por lo tanto, ustedes tienen que contar una historia y aparte de eso, soportarla con audios. ¿Qué audios van a utilizar? Pueden utilizar reporterías, es decir, que ustedes, por ejemplo, quieran hacerle un perfil a alguna persona, ¿vale? No. Entonces, obviamente tienen que buscar audios de esa persona. Como no podemos hacer reporterías, porque no podemos salir a la calle, entonces sería bueno que ustedes hicieran un perfiles de personas conocidas o personas de la historia e investiguen entrevistas que ya les han hecho o sacar las voces de algunas intervenciones que él haya hecho y ponerlas dentro de su audio. Me dice Claudia que se escucha muy mal. No sé, escucha la mal verdad, el Claudia, audio, qué está sí. pasando, porque pues yo creo que tengo el micrófono bien, Es que bien es el puesto. retorno. No sé si a alguien más le está pasando. Tener muy duro el audio. Yo estoy escuchando bien, profe. Sí, no sé si a alguno le está pasando. Es el eco. Ok, perfecto. Pues en ese orden de ideas les rogaría que me escucharan por los audífonos del parlante. Me dice Edna que no Sí, escucha tampoco. total. Bueno, en ese caso, si tienen algún inconveniente y se pierden algo, queda la grabación, ustedes ya lo saben, para que la revisen después. ¿Listo? Entonces les decía que si van a hacer algún perfil de algún personaje, busquen audios de ese personaje. Como no podemos entrevistarlo directamente, entonces en ese orden de ideas busquemos en grabaciones antiguas o en archivos de audio, busquemos lo que él ha dicho en otras ocasiones para poder soportar nuestro relato. ¿De acuerdo? Ahora, si van a ustedes a hacer un relato de un hecho histórico, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entonces traten de buscar audios referentes a ese momento de la historia. Hay 1000 temas, y yo diría que más, 1.000.000 de temas para hacerlo. La idea es que ustedes presenten una crónica bien hecha, bien redactada. Debe estar, vuelvo y digo, enmarcada en un contexto cronológico, es decir, que debe tener, como los cuentos, como las historias, como los relatos, un inicio. Entonces ustedes hacen una presentación. A mí se me ocurre a manera de ejemplo decir, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, dar un concepto. Entonces, la Segunda Guerra Mundial es un conflicto que se dio entre la Alemania nazi, que y empezó con eso, y entonces en ese orden de ideas podríamos poner de fondo, o podríamos poner ahí un audio de Hitler dando sus discursos enérgicos, y esto, ¿cierto? En su idioma original puede ser, y de fondo que quede ahí la voz de Hitler y nosotros seguir contando la historia. En el año de 1939, la Alemania de Hitler empezó a utilizar el nazismo como una filosofía de vida, bla, 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 y empiezan a contar esa historia soportando ese relato con audios, ¿de acuerdo? Con audios.
vuelvo y digo, aquí entra en juego varios aspectos fundamentales. Primero, la interpretación del locutor. La interpretación debe ser lo más precisa, lo más entregada al sentimiento que hay que buscar posible, con el fin de que el oyente se enganche con nuestra crónica. ¿De acuerdo? Que el oyente sienta que está inmerso dentro del audio que está escuchando. De lo contrario, si nosotros no hacemos una buena interpretación, pues básicamente lo que vamos es a aburrir a nuestro oyente. Las crónicas de radio normalmente duran entre 3 y 5 minutos, ni más cortas para que no se queden informaciones en punta, que no quedemos con información pendiente, ni muy largas para que el oyente no apague o cambie el dial cuando esté escuchando. Entonces, en el ejercicio que ustedes van a presentar la próxima semana, van a tener en cuenta el tiempo de la crónica radial, entre 3 y 5 minutos. Entre menos tiempo, mejor, pero me gustaría, o lo recomendable es que sea entre 3 y 5 minutos para que ustedes puedan contar una historia bien hecha. Debe tener por lo menos unos 2 o 3 audios diferentes. 2 o 3 audios diferentes para que ustedes puedan hacer una investigación adecuada en materia radiofónica y que aparte de eso, pues se empapen de la situación. Yo he escuchado todas las crónicas habidas y por haber, así que no hay manera de que vayan a coger, no, pues cogemos esta crónica que está aquí, de YouTube, yo la bajo, la descargo y se la presento al profe. No, no lo hagan, ¿vale? Saquen los audios y pónganlos en su crónica. Al final de cuentas va a tener que ir con su voz, ¿vale? Es que lo digo porque el semestre anterior, cuando hice este ejercicio, unos genios, por decirlo así, plagiaron, cogieron crónicas y las montaron como si fueran de ellos. Y pues, realmente no vale la pena. Al final de cuentas, a mí no me engañan. Los que se engañan son ustedes. A mí realmente no me importa. Yo pongo una calificación bajo el concepto que yo tengo, pero al final de cuentas los que se engañan son ustedes. Y la idea es que ustedes hagan el ejercicio como debe ser. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa es la crónica. En los anuncios en el foro y en los anuncios del Q10 voy a poner ejemplos de crónicas para que ustedes tengan referencia. Voy a poner unos 3 ejemplos de crónicas para que ustedes tengan la referencia de cómo se hace una crónica en la radio. Aquí en Colombia ha habido muchísimos cronistas, no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte política, también en la parte cultural. Entonces, traten de buscar esos espacios en la radio tradicional. Indalecio Castellanos es uno, por ejemplo. Jairo Tarazona en RCN es otro. En Caracol, Jorge Espinosa es muy buen cronista. También en Blue Radio, Camila Zuluaga, la periodista, hace buenas crónicas. Entonces, Felipe Zuleta, también en Blue Radio, hace muy buenas crónicas. Entonces, traten de sacar esos elementos para poder construir sus propios ejercicios y que salga lo mejor posible para la próxima semana. La próxima semana los escucharemos y daremos las correcciones necesarias y, por supuesto, tomaremos nota. ¿Quién me habló? Pregunta yo, Estefanía. Sí. ¿Cómo hacemos la grabación de la crónica? No, háganlo lo más sencillo. Miren, muchachos, por ejemplo, programa de edición, si necesitan, hay un programa de edición que se llama Audacity, que es muy práctico y muy fácil de usar. Audacity. Igual, el link, cualquier cosa, se los dejo ahí en el Q10, ¿vale? Si necesitan un programa de edición que sea fácil de usar y aparte de todo, que sea muy compatible con todas las plataformas y pues que sea gratuito, que se pueda descargar. No, gratuito no, libre, mejor decir esa palabra, ¿vale? ¿Es para teléfono o para celular?
Eso es para editar, es decir, para que ustedes corten sus audios y los peguen. Y los audios los pueden grabar en la grabadora de sonidos del celular. Simplemente los descargan al computador y con este programa de Audacity van pegando los audios. O también lo pueden hacer de la forma casera. Entonces ustedes cogen la grabadora de sonidos, la activan, leen el texto y a medida que van leyendo el texto van poniendo los audios que tengan construidos para su crónica. Profe, una preguntita. No se compliquen la vida, no se compliquen la vida, y al final de cuentas, a mí lo que me interesa es que ustedes hagan el ejercicio y que se tomen el tiempo para investigar, para escribir sobre todo, y para que ustedes aumenten también su léxico haciendo este tipo de ejercicios de la crónica. Edna, me iba a preguntar. Sí, señor. Igualmente va con cabezote, con despedida, con comerciales o simplemente la crónica como tal los contenidos. No, Edna, no hay necesidad de ponerle una presentación, ni despedida, ni nada, ni comerciales, ni nada de esas cosas. Simplemente derechito a contar la historia, ¿vale? Algo bien creativo, del tema que ustedes quieran, del que mejor maneje, ¿cierto? Y enmarcado en un tiempo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer la crónica de mi día de cuarentena, ¿cierto? Entonces simplemente empiezo a poner el relato. Mi día de cuarentena empezó a las 5 de la mañana cuando me desperté para tomarme un café que siempre preparo en la mañana, y entonces ahí pongo, por ejemplo, el audio, el efecto de la cafetera, ¿cierto? Profe, qué pena. Sí. ¿Será que todos podemos mutear el micrófono? A ver si se... Tranquila, yo hago eso por ustedes. No se escucha. Momentico. Listo. ¿Estamos? Es que lo que pasa es que no los escucho, pero bueno. Sería bueno que activaran el video para ver si alguien levanta la mano o no. Pero bueno. Entonces les estaba diciendo, supongamos que voy a hacer la crónica de mi día de cuarentena. Entonces, mi día de cuarentena empezó a las 5 de la mañana cuando me desperté muy temprano para preparar la jornada de clases del Colegio Superior de Telecomunicaciones que está programada para hoy, miércoles 25 de marzo. En ese momento me levanté para prepararme un café, como lo hago todas las mañanas, siempre que pues me levanto muy temprano. Y ahí pongo, entra el efecto de la cafetera. Y lo bajo a Mixer, ¿cierto? Mientras va sonando y va terminando el audio de la cafetera y sigo. Luego de eso me senté frente al computador para preparar los documentos, y entonces ahí puedo estar poniendo un efecto de teclado, ¿cierto? Esto lo estoy haciendo con solo efectos, ¿vale? Y me llegó un mensaje a mi celular, pongo el efecto del celular, en el cual básicamente se escuchaba la voz de tal persona que me estaba reclamando tal vaina. Entonces yo pongo ahí una voz de alguien que me manda un mensaje, oiga, tal cosa, mire, ¿sí? Entonces voy construyendo con eso mi crónica y mi historia, ¿de acuerdo? Para realizar mi crónica. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? Yo acabé de llegar. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo no tengo dudas, pero sí tengo una pregunta. Dime. En cuanto a musicalización, ¿se puede poner algo o solamente? Sí, claro. Se puede perfectamente. No hay ningún problema. Por eso les digo, la crónica aguanta todo en materia de audio. Digamos que es un género del periodismo y de la radio que aguanta muchísimas cosas, sobre todo que permite la creatividad del locutor, del periodista, de la persona que está construyendo eso. Entonces, sí, no hay ningún problema. Por eso les doy yo libertad para que lo hagan sobre cualquier tema. Dylan. Yo es una pregunta. Espérame un segundo que Dylan levantó primero la mano. Pues, profe, yo no supe en un momento a otro lo de los programas individuales, o sea que los que se hicieron en forma de grupos, todo eso ya desechado. Eso guardémoslo, Dylan, dejémoslo ahí, Para aplazado, cuando entremos. dejémoslo postergado hasta que técnicamente podamos hacerlo, porque lamentablemente
con la cuarentena del presidente, pues supuestamente yo me tenía que trasladar hasta el estudio de radio del Superior, pero ni eso. no está dentro de las excepciones de del gobierno. Entonces, en ese orden de ideas, pues no puedo ir Ok, hasta profe, allá pues para poderles pasar la producción por el computador, que era la idea que teníamos. Entonces, en ese orden de ideas, esos ejercicios de práctica en grupo los vamos a dejar aplazados hasta que se puedan, hasta que podamos hacerlos. Si definitivamente no se pueden hacer porque se nos pasó el tiempo y esta cuarentena no bajó, que es lo que creo que va a pasar, ustedes no crean que el 13 de abril ya vamos a salir todos a abrazarnos y darnos besitos y a tener sexo todos entre todos, no. Esto va a durar harto tiempo, ¿vale? Así que prepárense porque esto va para largo. Y como esto va para largo, entonces, obviamente la estrategia es que vamos a tener que replantear el tema de práctica para hacerlo de pronto más personalizado, pero también sin perder el aprendizaje y sin perder las clases, porque de todas maneras nos toca dictar las clases. Samuel me iba a preguntar. Listo, profesor. Solamente era para saber si la crónica radial se puede hacer sobre cualquier tema. Sí, no, hay libertad, Samuel. Hay libertad para todos, hay libertad para hacer la crónica radial. Los que llegaron tarde por X o Y motivo, pues por favor revisen el video para que se pongan al día de lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, para la próxima semana, hacer la crónica radial lo mejor posible. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Juliana. Cuando usted nos dijo de poner el discurso de Hitler, pues era un ejemplo, ¿no? De fondo, de pronto al poner una voz al fondo de nuestra voz, no se confunde un poco. Pues depende si, por ejemplo, yo lo puse como ejemplo, ¿por qué? Porque pues la voz de Hitler o el idioma de Hitler básicamente a nosotros se nos dificulta. Yo no sé, yo creo que no sé de aquí quién sabe hablar alemán. Tengo entendido que pronto Claudia. Sí, pero de todas maneras, inclusive si supiera, se nota el cambio entre la voz femenina y la voz masculina que tiene la voz de la época de una registración, que se nota que uno está hablando sobre. Entonces, lo único que tiene que hacer uno es bajarle el audio a esa voz y hablar encima. Correcto, es simplemente, queda Juliana, como un ruido de callo. Es simplemente, Juliana, hacer el mixer lo suficientemente bajito para que tu voz se sobreponga sobre el audio que estabas escuchando. Es cuestión de producción de radio más que de desarrollo de la crónica como tal. Profe. ¿Alguna otra duda? Ok, profe, gracias. Edna. Una preguntita. Lo que vayamos a hacer, ¿se lo tenemos que enviar a ustedes al correo o no? ¿No? No, lo vamos a presentar la próxima semana. Entonces, sencillamente ustedes reproducen el audio y lo ponen ahí en el micrófono, ¿sí? O si tienen configurado el stereo mixer en su computador, entonces lo reproducen desde el computador y nosotros lo vamos a escuchar, ¿vale? Ya, listo. No hay ningún problema. Profe, una pregunta. Dime. Entonces el audio de la crónica que grabemos no la enviamos y no la ponemos aquí en vivo en la próxima clase. Correcto. O sea, es una práctica en vivo. En vivo, exactamente, Dylan. De eso se trata. De que hagamos la práctica en vivo. Obviamente ustedes ya van a tener su audio. Durante esta semana se van a dedicar a hacer su crónica, a construirla, a grabarlo, a dejar el archivo bien hecho y lo reproducen en la próxima semana, lo escuchamos y corregimos las fallas. Obviamente yo entenderé que la cuestión es muy casera, ¿cierto? Pero la idea es que hagan el ejercicio, que lo practiquemos, que hagamos los ejercicios como debe ser. Yo quisiera que pudiéramos hacerlo en el estudio de radio, que era mi pretensión, de grabarlo allá, de grabarlo en vivo y grabarlo allá, con una producción, con unos libretos, que ustedes los llevaran y que hicieran sus crónicas allá.
Aparte de todo, que esas crónicas los presentaran en sus programas, que se hiciera un programa de solo crónicas, por ejemplo, en donde solamente se sienta un locutor y presenta las crónicas y se acabó. Pero lamentablemente no lo podemos hacer, entonces toca recurrir, echar mano de los recursos que tenemos para poder presentar estos ejercicios de esta manera. Así que, pues, obviamente, les pido comprensión y que hagan el trabajo como debe ser. ¿Vale? Bien. Profe, ¿Quedó una claro pregunta. lo del tema de la crónica, muchachos? Sí, señor. Igual, vuelvo y digo, cualquier cosa, pues vuelven a ver este video y yo les voy a dejar en los foros, les voy a dejar los links para que ustedes vean o escuchen crónicas radiales y tomen referencias de cómo hacerlas, de estilos de hacer las crónicas, para que ustedes también tomen esa referencia e impongan su propio estilo. Vuelvo y digo, eso depende más de la creatividad de cada uno y de la capacidad de hacer una buena producción para poder hacer sus audios. Aparte de eso, les voy a dejar el link con el programa para que lo puedan descargar, el Audacity, que es un programa de edición muy fácil de usar, realmente es algo muy sencillo porque es básicamente seleccionar, cortar y pegar. No ¿Se puede para celular? Para celular, pues no te podría recomendar nada, pero habría que buscar, Estefanía, editores de audio para Android o para iPhone. Sí, es que en el momento estoy con el computador dañado. Sí, que los hay. Y los hay. Ok. No sé si alguno de ustedes, muchachos, conozca o sepa que de pronto le pueda dar el dato a Estefanía. ¿Vale? Eso también sería una buena práctica entre ustedes, que se ayuden, se colaboren en esos sentidos para que puedan todos estar al mismo nivel y que ninguno se vaya a colgar al hacerlo. Ahora, si lo quieren hacer de manera casera, traten de, en su producción, hacerlo lo más exacto posible. Obviamente no lo vamos a hacer lo más perfecto, pero la idea es que salga algo audible y que podamos escuchar todos, ¿vale? Igual lo vamos a corregir aquí sin ningún problema, sin juzgar a nadie, sin meterle, sin burlarnos ni nada por el estilo, porque no se trata de eso, ¿vale? Profe, unas preguntas. Dime, Santiago. La producción tiene, o sea, esta crónica va a tener cabezote y salida. Y otra pregunta es, ¿cuánto es lo máximo que puede tener cada audio por decirte, de Hitler? Por poner un ejemplo. No. Voy a contestarla por partes. La primera, no va a tener cabezote, no va a tener despedida ni nada de eso en la producción. Simplemente ustedes arrancan con su relato y van haciendo la producción, metiendo los audios como es. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo dura la crónica? Entre 3 y 5 minutos. De 3 a 5 minutos. Ni más ni menos. ¿Vale? Entre 3 a 5 minutos. Yo tengo una pregunta. Un momentico, Ana María. Profe, eran los audios de los testimonios y los audios, por ejemplo, los audios de soporte, ustedes le ponen el límite. Ustedes le ponen el límite. Si ustedes quieren, por ejemplo, utilizar una música de fondo, lo pueden hacer durante toda la crónica. Si un audio les dura 20 segundos y ustedes creen que ese audio, los 20 segundos son importantes, métanlo completo. La idea es que no se pasen de 5 minutos, ¿vale? Pero que el tiempo mínimo sea de 3, entre 3 y 5 minutos. Es decir, ustedes jueguen con los audios y ya depende de la creatividad que ustedes tengan. Ana María. Profe, pues qué pena por llegar tarde. Tengo una pregunta. Pues por lo que tengo entendido hay que hacer una crónica así con el mixer y toda la cosa. Yo tengo una que hicimos el año pasado con el profe Rojitas. No sé si se pueda hacer de nuevo. Y no importa si sea el Bogotazo o tiene que ser un tema especial. No, el tema es libre, Ana María. Pues depende de cómo la tengas, pues sería reformarla. La idea es que la vuelvan a hacer. Las pautas son Creo que la idea es que la vuelvan a hacer, la crónica. Sí, obviamente no voy a presentar esa, sino estoy diciendo que sí me puedo basar en esa y hacerla claro, en Bogotá. Claro, por supuesto, pero la idea es que sea algo nuevo, algo actual. O actual digo que ustedes lo hagan ahora,
digo yo, ¿ya? No que sea de temas actuales, sino que ustedes lo hagan ahora. Por eso yo les ponía el ejemplo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que es un hecho que pasó hace, no sé, 80 años. Estoy inventando. Pero que es un hecho verídico, real, que ocurrió, que todos lo vimos, ¿ya? Y que hay documentación al respecto, y hay audios, y hay videos, y hay fotografías. Entonces, es eso. Estefanía me iba a preguntar algo, me ha pedido la mano. Sí, profe. La palabra. Mi pregunta es si los audios, digamos, las grabaciones de las personas y los testigos, etcétera, de la crónica, lo que sea, son indispensables o también se puede hacer una crónica hablada por el mismo periodista, el locutor. Ya. ¿Sí me entiende? Estefanía, tú puedes hacer crónica solamente hablando tú y que los audios de soporte sean efectos, como yo les explicaba ahorita con el tema de la crónica de mi día en cuarentena, ¿cierto? Que solo sean efectos. La idea es que haya audios de soporte y que esos audios de soporte, por supuesto, correspondan a la historia. Precisamente por eso se llaman audios de soporte, para que le ayuden al oyente a orientarse de qué es lo que está hablando la locutora, porque en este caso pues sería muy fácil poner una música de fondo y yo contar ahí una historia, cuento el cuento de Caperucita y ya. Profesor, digamos, bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, se me ocurre, ¿me escucha? Sí, te escucho, Claudia. Bueno, ok. Bueno, entonces, por ejemplo, si digamos vamos a hablar de una tragedia, no sé, una toma militar, guerrillera que pasó en tal año, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está contando esa historia, se puede intervenir con un líder social que está contando cómo la vivió, un testigo, un militar de pronto, y después las voces digamos, los ruidos de las balas, los ruidos de la bomba, los ruidos de una noticia, de este pedacito que contaba lo que estaba pasando. ¿Esa podría ser así? Sí, exactamente. Por eso les decía yo que ustedes pueden, de acuerdo a la creatividad, pueden jugar con los audios. Okay. Estefanía me dice, ¿podemos utilizar efectos? Sí. Entonces ustedes pueden contar la historia y soportarla con solo efectos. Pero obviamente que los efectos correspondan a un relato, a una historia, ¿cierto? Yo les explicaba, por ejemplo, por eso les ponía yo el ejemplo de mi día en cuarentena, entonces el sonido de la cafetera, el sonido de que me llegó el mensaje al celular, de que me senté al teclado del computador, eso lo puedo hacer perfectamente, porque pues qué fácil sería poner una música de fondo, ¿cierto? Y yo sentarme a hablar y contar una historia como el cuento de Caperucita o el del soldado y la muerte o alguna cuestión, pero no tiene sentido no ponerle un efecto, no sería realmente una crónica, sería más bien un cuento, una historia, un relato, una novela, ¿ya? Entonces, dense cuenta, muchachos, que la crónica puede tener incluso elementos de radioteatro. Ustedes pueden interpretar personajes, cambiar su voz para interpretar personajes que vayan a comentar en su crónica. Pero ojo, porque los hechos tienen que ser verídicos, reales, comprobables. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les dejo ese ejercicio. ¿Alguna otra duda? Profesor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando le preguntaron lo de los cabezotes, si no se hace con cabezote, uno como locutor se promociona, entre comillas. ¿Cómo así? O sea, eso es un programa. Es decir, ¿en qué momento uno puede decir quién les habló? Juliana Rodríguez. ¿Al final? Pero al principio no se coloca nada. No, al principio no, porque al principio ustedes simplemente empiezan a contar, al final ustedes dicen, este es un relato de Arturo Vargas Mendoza para CST Radio. ¿Listo? Esa es. Pero al principio se saluda o algo así diciendo lo que se va a ver en el programa y eso. No, Ana María, no hay necesidad de saludar, simplemente ustedes cuentan la historia. Esta es la historia de Arturo Vargas, un joven profesor que hace clases en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Lo pueden hacer en primera persona, como lo pueden hacer en tercera persona, como lo pueden hacer en segunda persona. ¿De acuerdo? Listo. Es simplemente contar un relato, contar una historia. Listo. ¿Samuel me iba a preguntar?
Sí, profesor, era para saber para cuándo queda la crónica. Para la próxima semana escucharemos las primeras, ¿vale? Si no alcanzamos a escucharlas todas en el tiempo que tenemos, Para entonces... ¿Perdón? del lunes. ¿Para el miércoles? Para la próxima semana, miércoles, porque el viernes vamos a ver otra cosa. Ah, ok. Listo, gracias, ¿Vale? profesor. Entonces, por eso les digo, para la próxima semana, crónicas, el viernes vamos a ver otra cuestión para ir adelantando los ejercicios de práctica. ¿Vale? ¿El profe nos dice quién pasa o puede pasar que uno quiera? Pues yo siempre lo dejo a libre albedrío, el que quiera empezar, empieza y lo vamos haciendo, ¿vale? Si no alcanzamos todos, entonces seguimos en la siguiente clase y así sucesivamente. Pero la idea es dejar los ejercicios de práctica para la próxima semana empezar a escucharlos. Pero quiero que, por ejemplo, hoy y el viernes veamos algunos conceptos que quiero que vean primero para que los pongamos en práctica más adelante. ¿Vale? Listo. Bueno, muchachos, si les surgen algunas dudas, preguntas o inquietudes, vuelvo y digo, pueden resolverlas volviendo a ver el video de la clase que va a quedar colgado ahí en el foro del Q10. Si les surge otra pregunta diferente durante la semana, me la pueden hacer llegar, ya sea por intermedio de algunos de ustedes, por el WhatsApp, no hay ningún problema, yo estoy disponible, o ahí mismo en el foro, pongan también sus comentarios, sus inquietudes, y yo con mucho gusto se los resuelvo. Profesor, discúlpeme, yo tengo una duda. ¿Puedo preguntar? Resulta que usted en la clase pasada dijo que iba a dejar unos videos de unos temas colgados en YouTube, pero que necesitaba los correos para eso. Yo le había escrito y le había mandado. ¿No? No era yo. ¿Estoy confundiendo? Ah, ok. No era Entonces, yo. No, porque no he visto esos videos, sino solamente el de la clase nuestra, entonces por eso quedé perdida. Gracias. No era yo. Muchachos, se va a cortar. Ah, ¿verdad? Okay. Se va a cortar. Entonces, regálenme un segundo, descansemos 10 minutos y ya la seguimos para resolver esas inquietudes, así sea que nos demoremos 10 minutos, 5 o 10 minutos en la próxima, ¿vale? 10 minutos, descansamos y ya nos conectamos otra vez, ¿vale?